Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de lengua. Hoy vamos a ver la literatura del Renacimiento, pero antes de adentrarnos en ella, veremos el contexto histórico y cultural para situarnos en esa época. Debemos de tener en cuenta que la transición entre la Edad Media y el Renacimiento no es repentina. Hay varios factores que surgen en torno al siglo XIV y XV que dan lugar a este cambio. Por un lado, destaca el nacimiento de la burguesía, debido al desarrollo del comercio y de la vida urbana, y además se consolidan las cortes y las universidades como centro de saber. En esta época hay un cambio de mentalidad. Debemos de tener en cuenta que en la Edad Media había una visión teocéntrica, es decir, Dios era el centro de todo. Sin embargo, en el Renacimiento hay un cambio radical en esa visión por una más antropocéntrica, donde es el ser humano el centro de todo. Además, debemos de tener en cuenta que es una actitud vitalista que anima a disfrutar de la vida, que se contrapone con esa visión más pesimista que había en la Edad Media. Tenemos que tener en cuenta que el descubrimiento de América fue en 1492 y a lo largo del tiempo ese descubrimiento y esas conquistas se van asentando. Por lo tanto, en el siglo XVI, cuando ya habían transcurrido un tiempo de ese descubrimiento, hay nuevos cambios políticos, sociales y culturales. Además, nace en la imprenta, lo que supone que el conocimiento puede llegar a más personas. También se consolidan las monarquías y hay una apertura hacia el exterior con una gran influencia de literatura italiana. Veremos cómo esta literatura influye de manera muy sustancial en la literatura española. Además, en Europa surge el humanismo. Debemos de tener en cuenta que el humanismo es una corriente de pensamiento que defiende la espiritualidad sin rituales. Ya no es tan importante la asistencia a una Eucaristía, sino a esa espiritualidad interior. Además, como habíamos visto anteriormente, hay esa visión antropocéntrica donde el ser humano es la medida de todas las cosas, el centro de todo. Hay una difusión de los autores clásicos, hay una confianza en el poder de la razón y del saber, hay un gran interés por la educación y por la formación, y además comienzan a haber un rechazo por las riquezas, el poder y la guerra. Surge esa moral pacifista. Debemos de tener en cuenta que cuando se había descubierto América, todo el mundo quería aumentar en sus riquezas, en su poder. Habían dado lugar a numerosas guerras a través de las conquistas. Sin embargo, pasado ya ese tiempo, ya en el siglo XVI, buscan más esa moral pacifista. Y continuamos también viendo que surge la contrarreforma en España. La contrarreforma que a las ideas de Lutero. Esas ideas de Lutero se caracterizaban por eliminar las indulgencias. Las indulgencias eran aquellas limosnas que se daban a la Iglesia para lograr el perdón. Además, Lutero defendía el eliminar las imágenes religiosas ya que no creía en ellas. No cree necesaria la figura del sacerdote para el perdón de Dios, es decir, ese sacramento de la confesión no lo vería tan relevante como si la Iglesia católica. Reconoce el matrimonio de sacerdotes y además va en contra de la autoridad del Papa. España se pone en la cabeza de la contrarreforma de luchar contra las ideas de Lutero. Para ello, ¿qué se hace? La prohibición de los libros, como vemos aquí, esos libros censurados, se controla lo que se dice y lo que se lee a través de la Santa Inquisición. Y además hay un cierre del país hacia el exterior porque no interesan que esas ideas de Lutero se asienten también en España. Todas estas características, este breve resumen del Renacimiento, de la época renacentista, veremos cómo se ve reflejado en la literatura de la época. Y nada más, con esto hemos terminado, espero que os haya gustado. Si es así, os invito a que le deis el like y os suscribáis a mi canal. Nos vemos en clase.